Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11 y versículo 27. Dice así en el nombre del Señor: Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Él le dijo: Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo se encontraba de lleno trabajando en su ministerio, sanando a los enfermos, libertando a los que tenían espíritu inmundo y también hablando de las enseñanzas y principios espirituales, los cuales, cierto, la gente escuchaba, cierto, y eran grandemente bendecidos porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, sus palabras no eran como la de los escribas y los fariseos, que eran palabras sin ningún sentido, palabras que estaban vacías, un conocimiento vano, porque ellos hablaban de la ley, de la palabra del Señor, pero no la practicaban, no eran personas que cumplieran con el mensaje del Señor. En cambio, cuando Jesús le hablaba a la gente, los corazones de ellos eran conmovidos, sus corazones eran traspasados, las vidas eran cambiadas, reconocían sus errores y querían seguir al Maestro. En relación a lo que Jesús hablaba y decía, dice la palabra del Señor, y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Queridos hermanos, preocupémonos de que cuando hablemos de la palabra del Señor, no solamente sea un conocimiento vacío, sino que esté la gracia y la unción de Dios en nosotros, para que la palabra pueda llegar al corazón y a la mente de aquellos que necesitan a Dios en sus vidas. Que Dios nos bendiga. Quiero meditar en el versículo 28, dice la palabra del Señor: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tal vez una mujer muy entusiasta al escuchar el mensaje del Señor y al ver las obras que Él hacía, le dijo: Bienaventurado, cierto, el vientre que te trajo, y bienaventurado, cierto, el pecho del que mamaste. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. El Señor nos ayude. Pero Jesús, cierto, al escuchar esta palabra, le dice que la felicidad más grande de la madre que lo había traído en su vientre y que lo había amamantado era de que ella pudiera escuchar la palabra del Señor y también colocarla por obra, practicarla en su vida. Eso era la mayor dicha de su madre y también de Jesús mismo. El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Hay dos cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer según lo que hemos leído en el versículo 28. Y lo primero es que debemos oír, ¿cierto?, la voz del Señor. Debemos escuchar la palabra del Señor, porque estos tendrán resultados para nuestra vida, resultados de bendición. El escuchar la palabra del Señor, queridos hermanos, es bendición para nosotros. Lo primero que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, tenemos, cierto, en nuestra vida un aumento de fe en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él puede hacer. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír
la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos aumente la fe, queridos hermanos. Si nosotros queremos tener fe, debemos oír la palabra del Señor. El Señor nos ayude. También el oír la palabra de Dios, cierto, nos da una esperanza y una convicción de vida eterna. Dice su palabra en el libro de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, queridos hermanos, el escuchar la palabra del Señor nos da la esperanza y la convicción que tenemos vida eterna. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos aumente la fe y la confianza a todos nosotros. También el oír la palabra del Señor trae bendición a nuestra vida. Ayúdenos el Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde el primer verso en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor bendiga la palabra del Señor en nosotros. Tenemos tremendas bendiciones si nosotros escuchamos la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Por eso, hermanos queridos, escuchemos, meditemos en lo que el Señor tiene a través de su palabra, que es su voz para nosotros. Son más las bendiciones, son más las cosas buenas que tenemos cuando Dios nos habla y nosotros colocamos oído a la voz del Señor. Lo segundo que nosotros debemos de hacer, queridos hermanos, es de poder guardar la palabra del Señor, es decir, colocarla por obra, hacer lo que la palabra del Señor nos manda. Esto quiere decir debemos obedecerla. Porque muchos pueden escuchar la palabra del Señor y la bendición llegará a ellos, pero el obedecer la palabra hace la diferencia entre un creyente y un verdadero hijo de Dios. Ayúdenos el Señor. Si nosotros guardamos la palabra del Señor, el Señor nos tiene prometido un galardón. El Señor nos ayude. Dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios conoce tu labor, Dios conoce mi labor, si hacemos la palabra del Señor, y si lo hacemos de buena voluntad y con amor para Dios, tendremos un galardón. También, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros hacemos y colocamos por obra la palabra del Señor, Dios toma en cuenta nuestra labor. Él no es indiferente cuando nosotros nos esforzamos por cumplir lo que la palabra del Señor dice. Dice su palabra del Señor en el libro de Corintios, 1 Corintios 15, 58. He aquí, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos, hermano, Dios lo toma en cuenta. Así que cumplamos la palabra del Señor, escuchémosla y también coloquémosla por obra.
Y también dice la palabra del Señor que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros hacemos la palabra así una realidad en nuestras vidas, dice ahí en Primera de Reyes capítulo 2, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El Señor nos ayude a andar en los preceptos, en los estatutos del Señor. No es solamente escuchar, es aplicar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, lo que la palabra del Señor nos manda. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor hoy día nos hace esta invitación maravillosa de que nos preocupemos en escuchar su palabra. Tenemos bendición, tenemos ganancia. Y también, hermanos, coloquemos por obra lo que escuchamos de la palabra del Señor, porque ahí también tendremos recompensa del Señor. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos un galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Y en todo lo que coloquemos manos, Dios nos bendecirá. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones y nos ayude a ser verdaderos oidores y hacedores de su palabra. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por todo el bien recibido de parte suya. Bendíganos, Señor, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Agradecemos la bendición de su palabra de este día. Ayúdenos a escucharla, Señor, a colocar atención, Señor, a colocar sentido cuando escuchamos tu palabra, mi Señor, porque ella hace tanto bien a nuestra vida. Señor, y ayúdenos a hacer su palabra, a colocarla por obra en nuestras vidas, porque de ahí vienen las bendiciones y vienen las promesas que se cumplen, Señor, si nosotros obedecemos a tus mandamientos y hacemos y colocamos por obra su palabra. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, yo en esta hora les deseo muchas bendiciones y en todo lo que usted emprenda en la próxima semana que comienza, que Dios lo bendiga grandemente.